de sus amigos. Bienvenidos a la presentación de un libro tenebroso, un libro que habla del mal y que también habla del bien. Os dejo en manos de Ezequiel Triñaki, periodista, Luis, escritor, amigo insoportable de don Juan Carlos y el protagonista. Bueno, yo tengo también que presentar a Luisma, agente editorial y la persona que me está ayudando y guiando en todo este proceso proceloso de escribir un libro. Y bueno, pues lo primero que quiero hacer es agradeceros que estéis aquí, obviamente. Y quiero empezar mi lista de agradecimientos, lo digo para que veáis que tampoco son muchos, pero no voy a tirarme aquí media hora. Quiero agradecer primero a mis padres, a Esteban, a Luisa, porque todo empezó con ellos y ahora explicaré por qué. Desgraciadamente, por la enfermedad de mi padre no puede estar aquí, pero me he traído un poquito de él. Ese es este librito que mi padre en los años 70 escribió sobre engranajes americanos, una cosa que cuando se ve es realmente alucinante, y quiero que esté aquí presente conmigo, porque él no puede estar, pero está conmigo en mi corazón, porque está aquí su obra. Quiero también darle las gracias pues, a Concha, que leyó el libro a trozos. Cada vez que escribía un capítulo, pues se lo daba para que lo leyese. A mis hijos, que siempre son tremendamente pacientes con mis obsesiones compulsivas, sea la música, sea los libros, sea lo que sea. Yo soy muy compulsivo, como me conocéis, casi todos los que estáis aquí me conocéis. Pues ellos son realmente una familia admirable en ese sentido y aguantan todo lo que a lo largo de tanto tiempo se me ha ocurrido ir haciendo. Incluso Beatriz descubrió uno de los pocos errores de bulto que tenía el libro, me equivoqué a hablar de Céline en lugar de Annette, y ella lo descubrió y hemos podido cambiarlo en la edición que está ahora mismo en librerías. También quiero darle las gracias a aquellos que leyeron el libro por primera vez en un tiempo récord, como Raquel, como Pepe, que no ha podido venir. También alguien que me ayudó en un determinado momento, pero que tuvimos un pequeño desencuentro, que fue mi editor, que realmente me ayudó muchísimo. A Tomás Ovejero, que ha sido la persona que me ha ayudado a entrar en el mundo de la impresión, de la edición. A Luis Carlos Hernández, que está aquí conmigo, que es una persona que conozco, hemos trabajado juntos en dos compañías, que es escritor, pero que sobre todo me ha ayudado a no cometer los errores que todos los escritores noveles suelen cometer, que es ir dando palos de ciego, no sabes si publicar por un sitio, publicar por otro, y Luis Carlos realmente, como me llevaba ya 3 libros por delante, pues me ayudó y me ayudó muchísimo. Yo creo que me ayudó más de lo que él mismo cree. Quiero también hablar de Federico García y Anabel, que han sido parte, Anabel Díaz, que han sido partes de la producción gráfica de la página web, como que podéis ir viendo aquí. A mis primeros fans, que me escribieran en Facebook y me mandaban emails. A vosotros todos que estáis aquí, sobre todo aquellos como Ana, que ha venido desde muy lejos, ha hecho 200 kilómetros para venir aquí y luego volver. A Luisma Zorrilla, que está allí, por ser la gente que creyó en este proyecto. A Ezequiel, por estar aquí, vive también muy lejos, vive en Riaza. Y por último, una persona muy especial que no conoce, yo creo que nadie de aquí. Pero viniendo un día de Valencia a trabajar, me llamó un buen amigo, Manuel Pita, que ha sido socio mío en unos proyectos, y me puso al teléfono a su mujer. Su mujer, Rosa, sufre de esclerosis múltiple y le cuesta muchísimo leer. Y me la puso al teléfono y en 20 minutos, 25 minutos, me emocionó porque me dijo que era el único libro de los últimos 10 años que había podido empezar y terminar. Porque le había apasionado tanto que no dejaba de leer el libro, pero que a ella le costaba mucho leer un libro porque su enfermedad no le dejaba mantener la atención sobre la lectura. Y la verdad es que me hizo llorar y con su voz muy entrecortada y muy lenta, como es una persona con una enfermedad muy evolucionada, como la esclerosis múltiple, pues la verdad que para mí realmente puedo decir que ya ha compensado los años y medio que me ha costado escribir El tocho del huésped, ¿no? Y poco más. Todo empieza
en la librería que mi padre diseñó en casa. En mi casa venían 3 personas. Mi madre se acuerda perfectamente. Venía Julio, el lechero. Entonces el lechero venía un poco por saco, porque le decía a mi madre siempre que las amistades femeninas mías, mis amigas, no eran gente de fiar. Entonces se lo decía a mi madre y mi madre luego me echaba una bronca que otra. El segundo que venía es el de los muertos. El de los muertos es un señor que venía a cobrar su recibo de decesos, ¿no? Y entonces llamaba al portero, yo era encargado de abrir el portero, y dice, mamá, es de los muertos. Pero venía una persona, luego la tercera persona que venía a mi casa, era el de los libros. El de los libros era un señor siniestro, con corbata negra, con chaqueta negra, y venía con un maletín muy grande, y mi padre reservaba un poquito de dinero todos los meses para comprar un libro. Y así se creó la enciclopedia Durban en casa, el Espasa-Calpe, por supuesto la vida de Franco, que está allí. También un libro de Arias Paz de mecánica de coches, Castillos de España, y esas fueron mis lecturas durante mi infancia, hasta segundo de B. En segundo de B dejé de leer porque entré en un colegio femenino cuando éramos 9 chicas. Aquí tengo a dos personas todavía que asienten sobre aquello, Susi y Maribel, que eran mis compañeras mías de colegio, y ahí descubrí otro mundo y entonces se acabó la lectura ya. Luego ya empecé con la música, mi madre, mis padres le compliqué mucho la vida con la música, dejé de aprobar asignaturas hasta que mi padre rompió la guitarra en una columna de casa y se acabó aquel cachondeo. Conocí a Concha, senté la cabeza en lo posible, lo mínimo, y a partir de ahí, pues ya con más tiempo, con más reflexión, siendo una persona más mayor, pues me di cuenta que lo que me gustaba es crear cosas, crear, ¿no? Unos discos y ahora el huésped de Hotel de Dante, que es para lo que estamos aquí. Y nada más. Nada más y nada menos. Y nada menos. Nada menos. Como no me corteas, ¿sabes? No hay nada, pero no hay nada. Buenas tardes, primero buenas tardes a todos, darle la bienvenida a un sitio tan emblemático como es la Gran Vía de Madrid. Gran Vía ahora, porque ha tenido muchos nombres, ya lo saben ustedes, desde que se inauguró ya por allí, por el 1920. Estamos en el Casino Militar, historia tremenda, y precisamente hoy vamos a hablar de historia, porque el libro que ha hecho Juan Carlos es un libro de historia. Yo estoy acostumbrado a entrevistar a muchísimos autores y la verdad es que cuando conoces al autor y ahora las redes sociales nos lo facilitan, conocemos más su obra. Cuando conocemos al personaje, lo que siente, cómo quiere contarlo, cómo ha sido su vida y cuáles son sus inquietudes, nos hacemos idea de la obra que podemos tener delante. Bueno, pues aquí nos vamos a equivocar un poco porque es que es una obra complicada, es una obra muy complicada, una obra que empieza realmente, el autor Juan Carlos lo define como algo entre el bien y el mal, pero es mucho más complicado. Vamos a ver una serie de personajes, una serie de ambientes que dices, caramba, cómo se ha trabajado y cómo ha podido entrar en la cabeza de esta gente. Vamos a ver efectivamente la diferencia que hay entre el bien y el mal, vamos a ver también distintos sitios, por ejemplo, luego se lo preguntaremos por qué ha seleccionado distintos lugares para hacerlo, por qué estamos hablando desde Dante hasta la masonería, pasando por los sentimientos y las sensaciones de mucha gente. La verdad es que es interesante, hemos visto, él nos ha contado parte de su vida, una persona inquieta, una persona ágil, una persona que está a gusto en cualquier sitio menos parada. Y de alguna forma el libro transmite lo mismo. Tiene un sabor agridulce el libro, como la mayoría de los buenos libros. Y es que por un lado estás loco por acabar, porque quieres llegar al final, quieres ver el desenlace del libro. Y una vez que lo acabas dices, muy bien, ¿y ahora? Pero aquí tengo una sorpresa, porque no se va a quedar quieto Juan Carlos con este libro y tiene ya en cartera otros libros, porque cuando estemos acabando el libro y digamos, joder, se me acaba, a ver qué leo mañana, sabemos que dentro de poco podremos tener un segundo, incluso un tercer libro de Juan Carlos Ordóñez. Bueno, yo no quiero dar mucho la tabarra, realmente lo hemos estado escuchando a él y es una delicia que nos cuente lo que ha hecho, por qué, de qué forma y lo que va a seguir haciendo, y yo pues voy a callar. Luego haremos algunas preguntas y que nos cuente mucho más y así nos enteramos del porqué de la obra. Una obra que se lee muy fácil, sobre todo una obra que se lee muy fácil.
Pero bueno, yo voy a dejar a Luis Carlos. Luis Carlos es escritor, Luis Carlos es una persona que ha estado en sitios, ahí sí que existe el bien y el mal, que es en directiva de multinacionales. Entonces, cuéntanos tú, sobre todo del personaje, y luego le amargamos un poco la vida sobre preguntas con el libro, ¿te parece? Con mucho gusto. Pues cuando tú quieras. Gracias, Bueno, gracias. Juan Carlos, como yo, pues hemos trabajado, bueno, él sigue trabajando, yo ya afortunadamente estoy jubilado de esa actividad remunerada, de otras no, pero los dos conocemos lo que es ese mundo, como decía Ezequiel, del bien y del mal, ¿no? Y como ya ha dicho el propio Juan Carlos, pues nos conocemos desde hace 30 años y bueno, ha dado la casualidad o las circunstancias pues que nos ha unido también este interés por la literatura, tanto como lectores o como escritores, pues que en los últimos, yo diría, 2 años hemos estrechado una relación que estaba ahí flotando, pero que no pasaba, digamos, de esa relación que tienes profesional, ¿no? Desde que yo conozco a Juan Carlos, siempre he tenido una sensación que ahora, sin lugar a dudas, se ha rematado con esta novela, ¿no? Y es que es lo que yo le decía esta misma mañana, un polímata. No sé si alguien sabe lo que es un polímata, porque a mí me costó, tuve que ir al diccionario para saber lo que es. Un polímata es una persona que reúne como la Trinidad, en una misma persona o en una misma esencia 3 personas diferentes, ¿no? La persona que le apasiona las humanidades, la persona que le apasiona la ciencia y la persona que le apasiona pues la técnica. Es decir, al final sabe de todo un poco y probablemente de alguna de esas cosas mucho, ¿no? Y me temo que tenemos Juan Carlos escritor para rato y que de esta parte, que es la parte, digamos, humanística, pues vamos a saber mucho más. Yo, y no es por la amistad que me une con Juan Carlos, sino porque, lo digo con sinceridad, yo leo bastante, no al lado de Ezequiel no leo nada, porque yo decía, bueno, yo leo entre 50 y 60 libros al año, y cuando le he oído decir que por su trabajo y tal, en 3 meses ha leído lo mismo que yo en un año, pues yo no leo nada. Pero bueno, mérito, es la profesión. Es la profesión. Bueno, no, yo lo leo por afición, lo leo porque me gusta, y leo lo mismo literatura que ensayo, que historia. Y tengo que decir que aunque hay libros que me apasionan, me cuesta a veces terminar un libro. No es que me cueste terminar un libro, me lleva tiempo. Además alterno unas lecturas con otra, literatura con ensayos y demás. El libro de Juan Carlos me lo leí en 3 tiradas. Y me lo leí en 3 tiradas, a pesar de que son casi 500 páginas. Y no lo leí en menos tiempo, pues porque había que hacer otras cosas, ¿no? Entre otras cosas porque me lo llevé a la playa en julio. Yo tengo una casa cerca de donde nació Juan Carlos, en Moraira, cerca de Denia, y lo cogía por las mañanas cuando salía a la terraza y no lo dejaba hasta que mi mujer decía, ¿quieres dejar ya coger las cosas que nos vamos para la playa? Pues, y esto me llevó algunos días más. Es una novela de la que el propio Juan Carlos, a través de las preguntas o lo que él quiera contar de la novela, que su esencia la conoce mejor que nadie, él, ¿no? Pero yo puedo decir que es una novela que ha reunido pues muchos aspectos, digamos, de la vida que a mí me apasionan, ¿no? Entre otras, aunque sea quizás la más superficial, porque aquí hablamos del bien y del mal, pero hay otras muchas cosas. O sea, yo no he visto a nadie que sepa más de puros, de licores y de relojes que Juan Carlos. El mundo, y de relojes, exacto. El mundo ese hedonista, pues es apasionante. El que lo ha conocido, como yo he tenido la fortuna, porque además, no sé si puedo contar o lo vas a contar tú, lo de la portada. Bueno, la portada del libro es la fachada de una compañía en la que trabajamos los dos, Medtronic, se llamaba y se llama, ¿no? Y claro, reconoce uno, pues ese París, que en fin, si hay una ciudad no solo de la luz, como todos la denominan, una París una ciudad donde se reúne todo el hedonismo posible, es París. Pero no solo el hedonismo, la historia, la magia, hay tantas cosas. Bueno, pues ha elegido pues un sitio perfecto, ¿no? Yo después, no sé si Ezequiel o yo mismo le preguntaremos por qué París. No sé si tendrá mucho que ver con el trabajo o no, pero es verdad que ese mundo hedonista y tal, es la verdad que es bonito, ¿no? Es como la magia, ¿no? Como bueno, no sé, como la ficción esta mágica que vemos en tantas novelas. Y luego está esa historia del bien y del mal, que no se puede, bueno, no sé, supongo que muchos de vosotros ya habéis leído la novela, por tanto, a lo mejor no hace falta destripar nada, pero es verdad que hay una historia y una transición que yo no calculaba, ¿no? Que es la transición del relato a la magia, ¿no? Ese punto final que no es una novela de ficción o de ciencia ficción, no es una novela, digamos, mágica ni tal, es una novela
que encierra magia, pero que al mismo tiempo es un relato muy, muy realista de la vida, ¿no? Es decir, lo que cuenta Juan Carlos a través del personaje de Marc y de todos los personajes que le rodean, pues es mágico, ¿no? Y bueno, pues te atrapa de tal manera, ¿no? Que yo diría que es difícil dejar la novela más allá de un día para otro. Y bueno, pues aparte de la novela y del personaje, del autor, mejor dicho, y de los personajes y tal, yo diría que es una novela de las que te dejan, como ha dicho Ezequiel antes, ese sabor agridulce, ¿no? Es decir, se ha acabado. Y yo pensaba que se había acabado, porque dices, bueno, y después de lo que pasa, no voy a decir cómo termina, pero después de lo que pasa, ¿qué? Y esta mañana, pues él me ha dado una pequeña primicia de lo que va a hacer, y bueno, me parece que es alucinante la creatividad, la capacidad de poder sacar pues jugo de algo que estaba ya prácticamente acabado, ¿no? Y a mí me parece que ya hay un aliciente para esperar a ver si la termina pronto y podemos verla, porque la verdad es que es un tema interesante, incluso para el más profano, digamos, en esos términos en los que Juan Carlos se mueve. Y no sé si decir algo más, aparte de las preguntas que queramos hacerle, ¿no? Yo quería destacar que en este libro hay mucha investigación. Hay mucha investigación, incluso investigación sociológica, el desarrollo de los personajes, de cómo los conocemos al personaje al principio del libro y cómo esos personajes van evolucionando, algunos porque evolucionan y otros porque vamos descubriendo cosas ocultas que tenían dentro. Pero esa evolución de los personajes es un estudio tremendo, lo que luego justifica el título del libro, que es El huésped del Hotel Dante, que al principio no entendemos el porqué del nombre, pero luego sí lo sabemos. Y ahí hay mucha investigación. Además, luego, si quieres, puedes comentarlo. A mí me encantaría que lo hicieras. ¿Con quién te entrevistaste? ¿De qué forma? ¿Cuántas conversaciones y cuántas horas de dar vueltas al tarro, de creerte, no creerte? Y sobre todo de investigar, de viajar, de hablar con mucha gente para poder sacar una novela que a nosotros nos entretiene tanto y nos hace recapacitar en muchas ocasiones el por qué evoluciona la gente aquí, qué parte de nuestra vida nos ha llevado a evolucionar hasta lo que somos. ¿Realmente cogimos el camino adecuado? ¿Podíamos haber cogido otro o simplemente nos obligó la vida a ello? Se puede reflexionar mucho, ¿eh? Hay una serie de personajes muy bien trabajados, muy bien elaborados y con un conocimiento sociológico, psicológico que no se hace a la hora de poner. Hay mucha investigación y eso es algo que yo siempre admiro. Y ahora lo que estabas diciendo tú, Luis Carlos, vamos a ver. Primero, ¿cómo seleccionas estos personajes? Estamos hablando de gente guapa, gente importante, gente adinerada, gente que le encanta el buen lujo como a casi todos y además se lo pueden permitir. Y además estamos en París. ¿Por qué París? ¿Por qué esa gente? ¿Por qué ese ambiente? Bueno, gracias por vuestras palabras. En primer lugar, París. Bueno, hay una razón un poco... La primera razón es una razón un poco frívola. Es una ciudad que me encanta, es una ciudad que lo tiene todo. Yo creo que lo tiene todo, incluso franceses y parisinos. Parisinos, pero todavía. Pero cuando estuve, como dices tú, estudiando un poco la esencia del libro, me di cuenta que hay una parte importante sobre la Iglesia Católica, no tanto en cuanto la Iglesia Católica como confesión religiosa, sino como institución. La Iglesia Católica, sin lugar a dudas, es la institución humana que más conocimiento tiene del mundo. Lleva 2000 años, donde tiene pequeños espías en las iglesias, en los curas, y esa información se va transduciendo, se va llevando hacia la alta jerarquía. Entonces la Iglesia Católica es testigo de casi todo lo que sucede en nuestras vidas. Por lo tanto, el conocimiento que tiene la Iglesia Católica es brutal. Y Francia es un país muy católico, la Iglesia francesa tiene mucho poder, pero también lo tiene en Italia, mucho más. Pero, sin embargo, la masonería tiene un peso en Francia brutal. Y la masonería, que no tiene esa imbricación, no tiene esa capilaridad en el tejido social, porque es una sociedad siempre más secreta, sí que tiene una obsesión por el conocimiento. Y son dos instituciones que realmente pujan por el conocimiento, por el saber. Y ellos dos son, la masonería y la Iglesia Católica, posiblemente los guardianes de los grandes secretos de la humanidad. ¿Y dónde confluyen el poder de la masonería y dónde confluyen el poder de la Iglesia Católica? Pues sin lugar a dudas en Francia y por lo tanto en París. Y por eso quería situarlo en París, aparte de que es una ciudad que conozco,
en la cual me he documentado. El edificio de Hotel de Dante, en la Ville de Chateaubriand, era el edificio de la cuartel general de Medtronic, y yo recuerdo mis primeros viajes allí absolutamente fascinado por la Torre Eiffel, por todo lo que vemos allí, todo eso hacía que simplemente me fascina. Pero realmente el trasfondo más profundo es el de encontrar un sitio donde se unan la masonería y la Iglesia Católica, por estos países, ¿no? En cuanto a los personajes, bueno, lo primero es que los personajes no te coman, ¿no? Cuando lee uno determinados libros, pues te das cuenta que los personajes terminan por tener un protagonismo demasiado y la historia se pierde, ¿no? Que parece que tienen como su propia vida. Eso es. Entonces yo quería tener unos personajes, entonces los situé a Mark en la edad de mis hijos, y a Marion y a Terry los puse en la edad nuestra, de tal forma que me fuese fácil situar todos los flashbacks que hay para adelante y para atrás, porque si no seguramente incurría en algún error cronológico, como de hecho incurrí y el editor me corrigió, ¿no? Los personajes son la historia de dos generaciones, como se puede ver, ¿no? Y la historia de cómo un chaval joven tiene todo predestinado para llevar una vida en Francia o en España, pero una vida de lujo, y cómo renuncia, yo creo que con cierta valentía, a todo lo que tenía predestinado a disfrutar para irse a otro tipo de vida, ¿no? Los personajes son glamurosos, sí, pero es que para ver penas ya ponemos el telediario. Entonces, claro, yo quería poner gente, pues yo sé, pues que tuviésemos cierto, pues no sé, por cierta envidia o sana envidia del tipo de vida que llevan, ¿no? Y precisamente con Mark podemos ver lo que tú dices, esa dicotomía entre el bien y el mal. Es el que sufre el bien, el mal, cómo entra en el mal, cómo sale, no sale, se le ocurre. Ahí quiere demostrar realmente la diferencia entre el bien y el mal, fundamentalmente con Mark. Mark es un flojo, desde el punto de vista. Mark es un chico, lo tenía todo, pero Bernard es muy potente. El Bernard, que se descubrirá en la segunda parte del libro, Bernard es una persona que lleva muchos siglos conociendo a personas, adquiriendo conocimiento, adquiriendo poder, y evidentemente ve en Mark una víctima propiciatoria, y él se deja llevar, ¿no? Pero realmente el personaje potente es Bernard, que tiene un poder de seducción sobre todo lo que toca, ¿eh? Entonces Mark se deja llevar por esa vida de lujo. Él conoce una chica, una buena chica, tenía un trabajo decente, pero él le va a la perdición, y es blando, es una persona que debería tener un poquito más de empuje para no dejarse llevar, y al final se lleva. No es el protagonista, pero para mí no es mi personaje. Mi personaje de luego es Bernard. Después de tu investigación y habernos contado todo lo que nos has contado, ¿el bien y el mal existen? Sí, absolutamente. Yo creo que separando todas las connotaciones religiosas que las religiones dan al bien, el mal, los demonios, Dios y tal, no se puede entender el mal nada más que como la ausencia del bien, la oscuridad como la ausencia de la luz, el frío como la ausencia de calor. Es imposible creer en el bien, y todos creemos en el bien. Todos hemos conocido a una persona buena, personas buenas y personas que dan su vida por el, pues igual que existe eso. No podemos dejar de pensar que hay gente mala. Tú hablabas del padre Fortea, de una de las personas para mí más impactantes en el libro, un exorcista de la Iglesia Católica con el que me entrevisté un par de veces, y me decía, el mal existe, Juan Carlos, pero existe como ausencia del bien, no algo así. Él me decía también que la cinematografía y la literatura ha hecho mucho mal a la hora de señalar el mal. Él nunca hablaba del demonio. Una cosa me llamó la atención, de que nunca utilizó la palabra Lucifer, maligno, Belcebú. No, él hablaba del mal, el mal intrínseco. Cuando me preguntó, ¿tú has conocido a alguna gente mala en tu vida? Le dije, sí, claro. Le dije, no, mentira, no has conocido a nadie malo en tu vida. Has conocido a gente en la que la vida te ha puesto en un conflicto de intereses. Ellos querían algo que tú tenías, o ellos anhelaban algo que tú ya tenías, sea un trabajo, sea una familia, sea... Pero la gente mala, la gente que está imbuida por el mal, disfruta del mal en sí mismo y no obtiene nada a cambio. Simplemente ven perder un alma de su rival, que es el bien, pierden un alma en manos de su equipo, ¿no? Dice, entonces yo no creo que hayas visto nunca a alguien hacer el mal por hacer el mal. Y eso la verdad que me llevó a reflexionar mucho sobre la gente que
a lo largo de mi vida, que ya son 60 tacos, pues he conocido que me digo, qué gente más mala, ¿no? Pero no, yo tengo una persona que Felisa sabe de quién estoy hablando, que pensaba que era una persona muy mala, que trataba mal a la gente, que era evidentemente malvado, pero esa persona realmente lo que tenía era una envidia total y absoluta sobre la felicidad de otras personas, sobre el talento de otras personas, y realmente no era una persona mala, era una persona que anhelaba tener algo que no tenía. Pero no, nada más. Ahora te dejo, Luis Carlos. Es que se me está ocurriendo más ideas que me apetece mucho preguntarle. La curiosidad es así. Dos preguntas y yo te prometo que ya acabo. ¿Por qué? ¿Por qué te planteas la posibilidad de escribir? Y luego después, ¿por qué escribes El huésped del hotel? Aquí tendría que decirte una cursilada o una obviedad. Dilo, porque lo necesito. Eso lo dice todo el mundo. Bueno, porque soy un alma inquieta. Concha me conoce perfectamente, mis hijos, mi madre. Soy una persona que no puedo estar quieto. O sea, tengo que estar, me cuesta trabajo dormir, tengo que estar siempre pensando en proyectos, en cosas. Entonces, cuando en determinado momento dejo la música porque, bueno, ya me había demostrado a mí mismo que era capaz de hacer alguna canción buena y algunas malas también, claro, me di cuenta de que la parte creativa, que no es mérito mío, que es simplemente que mi madre me lo ha transmitido, pues la tenía que canalizar en algún sitio. Y la escritura, como me dijiste tú, la escritura es muy cómoda. Pues tú te sientas ante un ordenador y si se te ocurre una tontería, pues la pones ahí y empiezas a escribir una hoja detrás de otra y al final pues dices, pues ha salido esto, ¿no? No es que sea la música más compleja, pero la música al final requiere de una artillería de tecnología, de músicos, de productores, de tal, le voy a grabar, vengo, tal, compongo los arreglos. Esto no, esto eres tú solo delante del toro. Y nadie más. Y si el toro te embiste porque el libro es malo de cojones y te has hecho una mierda, ¿no? Yo realmente, cuando tú escribes algo por primera vez, luego que te ha pasado a ti, no sabes si lo que escribes le va a gustar a la gente o no le va a gustar. Entonces coges unos pilotos, ¿no? Yo cogí a Pepe, cogí a Raquel, que también es una escritora compulsiva, a Ana también le mandé algunos trozos, Concha, que es una lectora compulsiva y su criterio me sirve mucho porque ha leído mucho y por lo tanto, y ella me puede decir, oye, esto, chicos, déjalo porque no va. No créanme que no es el caso. Entonces, claro, cuando te dice la gente que lo lee, dice, oye, esto pues tiene cierto fundamento, y después una frase de Concha que es, yo el libro lo compraría. Y para mí, sabiendo que es muy rata con el dinero, si es capaz de gastarse 20 euros en el libro es porque lo cuidas, el dinero lo cuidas. Entonces digo, bueno, pues entonces ya me lancé, ¿no? Pero si yo tengo personas como Raquel que leen muchísimo, Ana que lee muchísimo, Concha, Pepe que no puede estar aquí, está en Lisboa, es como mi hermano. Si Pepe me dice a mí, oye Juan Carlos, esto, porque me lo puede decir, esto está muy bien, está muy bonito, pero yo no me lanzo a una promoción, a editarlo, a buscar editoriales, sí, Amazon. Tiene trabajo, sacar un libro tiene mucho trabajo. Sí. Entonces, bueno, yo creo que por necesidad, igual que ahora, pues bueno, pues ya está, voy a escribir un libro, pues ya como he plantado un árbol, ¿no? Y tengo 2 hijos maravillosos, ya está, no, ya estoy perpetrando. Ni se te ocurra, tío, a mí no me dejes así, ¿eh? Estoy perpetrando el viaje de Bernard, porque todos habéis visto que se quedan asignaturas pendientes en el libro, ¿no? Entonces hay que cerrar el círculo y aquellas incógnitas que se os quedan en el libro, que ya esto porque era así, porque era así, pues hay que resolverlas, ¿no? Y yo quería dejarlo así. Yo le dediqué mucho tiempo a presentar los personajes, los 6 personajes, porque quería que esos personajes estuviesen muy anclados en la mente de los lectores. Que tendiéramos, claro, porque les van a acompañar durante mucho tiempo, ¿no? Entonces la primera tercio del libro dice, joder, no pasa nada. No pasa nada porque quiero que la gente tenga claro quién es Mario, quién es Thierry. No voy a destripar nada porque si hay personajes, está muy estudiado, los hemos leído mucho, lo estamos conociendo, pero luego tenemos un par de ellos que no tanto, ¿eh? Ya. Estos me han quedado ahí colgando y no quiero decir nada más. A ver cómo nos lo explica. Bueno, Luis Carlos, bueno, yo me enrollo. Tus preguntas están muy bien dirigidas. Yo, al hilo de un poco de lo que contabas, incluso cuando mencionaste que tiene un sentido el título del libro y
lo que pasa, ¿no? Que al principio no lo entiendes, pero sí, luego lo entiendes perfectamente. Cuando terminé de leerla, me hice una pregunta, dije, coño, es el huésped del hotel de Dante, y hablamos del cielo, del purgatorio, del infierno. ¿Hasta qué punto la famosa comedia, Divina Comedia, porque esto no es una comedia, pero sí es divina, es una novela divina, porque es la verdad, ¿hasta qué punto ha influido, o aunque no sea la propia Divina Comedia, sino lo que de alguna manera encierra esa novela? Yo creo que Bueno, ese poema, porque es más un poema que una novela. Tú y yo somos personas de marketing, ¿no? Y durante mucho tiempo hemos tenido que vender humo, ¿no? Entonces todos sabemos que cuando queremos vender algo, o sea, y esto lo quieres vender, evidentemente, todo el mundo quiere que su obra, su producto, su invención la compartas con gente, ¿no? Entonces tienes que tener un cierto atractivo, ¿no? Un cierto atractivo, y la Divina Comedia, que no la ha leído ni Dios, estoy convencido, y si hay alguien que haya leído la Divina Comedia, miente como un bellaco, porque a mí Concha me regaló para mi cumpleaños, no, para los Reyes, una edición magnífica, que yo cuando la vi digo, oh, qué bonita, tal, todo en oro, así, tal, y cuando hago la primera página, digo, primero me tuve que poner las gafas, 2 columnas, un verdadero peñazo, Lo es. Entonces, pero claro, la Divina Comedia representa, para la gente que le gusta la literatura, el viaje hacia un sitio que anhelas, ¿no? Y eso es lo que hace, cuando tiene un accidente Mark, pues lo que hace es hacer un viaje a través de 7 plantas, donde va encontrándose, como Dante, se va encontrando de la mano de Beatrice. Bueno, pues era una analogía, claro que está inspirado en cierta forma en ese viaje de encuentro que sabemos por la sinopsis de la Divina Comedia y no por su lectura, directa, ¿no? Y esa es la historia. ¿Por qué? Porque había que hacer una historia atractiva. Yo creo que los libros están para entretener a la gente, no para sentar cátedras sobre determinados. Para eso están los ensayos de gente muy sesuda que habla sobre la cuadratura del círculo, pero yo quería hacer una novela que la gente pues me dijese las cosas que me dice, oye, pues está muy entretenida, y ahora sube, y ahora baja, y cuando parece que tal, pues ahora resulta que... O sea, hay un denominador común. Ese, y el denominador común es que acaba muy chimpún. Está por aquí Nacho, que es una frase muy suya, me ha criticado mucho que el libro acaba bien, que acaba bonito. Sí. Claro, es que me tocan las narices las películas que acaban mal. Yo siempre lo digo, si te esas películas que acaban mal y dices, claro, joder, pues si te cuesta lo mismo hacer un final bueno, pues ¿para qué te haces un final malo? Para gente que le gusta sufrir. Sí, también. Entonces quería que mal, que saliese mal, que fuese Bernal, que el cabrón tal. No. Fueron felices y comieron perdices. Que es lo que la gente en el fondo quiere escuchar de la vida. Ya tengo información, el libro acaba bien y además. Bueno, yo creo que aquí todo el mundo ha leído el libro. Yo creo que todo el mundo ha leído el libro, por tanto no vamos a hacer mucho spoiler. Pues entonces, si te parece, que nosotros hemos hablado un montón, tú más. Podríamos decir que te haga alguna pregunta, que te comenten comentarios del libro. Hombre, claro, por supuesto. ¿Parece? Sí. Venga. Pues venga, a ver, ¿quién empieza? ¿Preguntas? Yo quiero ser el primero. Hombre, claro. Me voy a colar así. A ver, yo cuando me leí el libro... Que sea del guión, no me esperaba exactamente este libro, porque siempre te creas que es una novela con todo inventiva y que no hay nada detrás. Una vez que ya nos hemos ido conociendo, el propio vídeo que tienes ahí, he visto que meticulosamente has creado el personaje, te has apuntado las fechas y eso, pero sé que has ido más allá, investigando mucho sobre el tema del mar, que tuviste entrevistas con personas que conocen muy bien este tema y me gustaría que nos lo comentaras. Bien, yo he tenido un momento, efectivamente, hablo con una persona que está aquí, que es Antonio. Antonio, buen amigo y cliente hace mucho tiempo, que es un erudito, y no es porque esté delante, pero no te hagas el loco. Antonio es una persona que sabe de todo. Es cirujano cardíaco, coronel del ejército, pero es una persona de la que yo conozco que más sabe de todo. Entonces yo le dije un día, nos quedamos a comer, digo, Antonio, ¿tú conoces un exorcista? Y se me quedó mirando y diciendo, este tío que me está diciendo. Porque yo sabía que si Antonio no conoce un exorcista, no lo conoce nadie. Y entonces me falló. Y Antonio no conocía un exorcista, pues hizo sus averiguaciones. Entonces yo me puse a buscar y había muerto un año antes el primer exorcista del Vaticano, que es Gabriele Amorth. Y muerto Gabriele Amorth, pues hay un tal Juan Manuel Fortea, un párroco de Alcalá de Henares, que se ha convertido, de hecho, en el primer exorcista de la Iglesia española,
Y le escribí porque le encontré el email y curiosamente estábamos en Denia, le mando un email el martes santo y el miércoles me contesta diciéndome que le dio un teléfono, que me llamaba o le llamaba yo, le dije que quería una persona, que buscaba una persona que realmente haya estado enfrentada con el mal absoluto y que nadie como un exorcista para mostrarme. Me dijo, pues mira, mañana si quieres hacemos una videoconferencia. Digo, hombre, padre, mañana jueves santo, usted tendrá obligaciones propias de su cargo. Y entonces nos citamos para el martes después de Semana Santa y tuvimos 2 entrevistas por Teams, tremendamente, bueno, para mí muy reveladoras, ¿no? Lo primero que me dijo padre Fortea, que es un teólogo brillantísimo, pero que ha dedicado su vida a hablar sobre los ángeles y sobre el mal, sobre el demonio, de un punto de vista teológico. A diferencia del padre Amor, que simplemente sus libros lo que hacen es relatar sus experiencias de exorcismo, pues el padre Fortea es un teólogo brillantísimo, doctorado por la Iglesia Católica del Vaticano, y por lo tanto su visión del mal es una visión muy teológica. Hay libros que son imposibles de leer, pero yo sí recomiendo un libro sencillito que se llama El Tratado de las Almas Errantes, que ahora lo explicaré, y ese libro refleja muchísimas de las cosas que pasan en el viaje de Mark, ¿no? Es como si uno quisiera hablar de matemáticas, de matemática avanzada con alguien que no sabe matemáticas. Si no sabes teología, no lo entiendes, y yo no entendía esos libros. Es como si alguien se coge un librito de anatomía sin haber sido médico. Ya tenemos aquí algunos médicos, ¿no? Es decir, todo tiene unas bases y vas creciendo, y este hombre ha alcanzado el máximo nivel de conocimiento del mal a través de la teología. Lo primero que me dijo padre Fortea es que la cinematografía y la literatura ha hecho mucho mal, en el sentido de que ha mitificado la figura del mal y le ha dado un poder que no tiene. El mal está entre nosotros y que nadie va... El mal no atrae a nadie. Igual que la persona que no tiene fe nunca va a tenerla si no la busca, la persona que no quiere encontrarse con el mal, y yo también quiero evitar la palabra demonio porque es como muy frívola, la persona que no quiere buscar el mal no lo busca. Entonces a mí me decía, mira, tú estás en tu casa y puedes rezar con Dios, encontrarte con Dios. Si vas a una iglesia, porque está como más Dios allí, y si vas a una iglesia gótica con el botafomeiro y los curas cantan de latín, ahí parece que está Dios por todos los lados, ¿no? Dice, no dejan de ser nada más que ritos que la Iglesia Católica utiliza pues para poner en comunión al feligrés con Dios, pero realmente Dios está en todos los sitios. El mal tiene el mismo camino, tiene una serie de ritos y tú tienes que llamar al mal, igual que llamas a Dios en un momento de aflicción o de enfermedad y llamas a Dios, pues tú llamas al mal y el mal te acoge, pero tienes que llamarlo. Por lo tanto, al mal no hay que tenerle miedo. Si tú no llamas al mal, el mal no entra en ti. Y entra a través de ritos, ouijas, ritos satánicos, porque es la forma de verbalizar tu comunión con el mal. Yo quiero conocer el mal y quiero que el mal me venga a mí. Igual que yo me pongo a rezar en la espera de que Dios me escuche y me reconforte en mi aflicción. Pues esto es exactamente igual. Lo segundo también que me dijo es una teoría que luego yo cuando leí el libro entendí mucho mejor, que es el Tratado de las Almas Errantes. Cuando morimos, y sobre todo las personas que están aquí, que son médicos, ven personas que saben, son muy conscientes de que van a morir. Incluso el más ateo tiene sus dudas y entra en un proceso de introspección y de búsqueda de Dios. Y si yo he visto pacientes, él es el párroco del hospital de Alcalá de Henares, yo he visto pacientes que a lo largo de los meses que los he ido visitando me hablaban de que Dios no existe, de que Dios tal, y cuando les he ido a dar la extrema-unción eran los mayores devotos que me he encontrado en mi vida. ¿Por qué? Pues porque ellos quieren creer, y cuando quieren creer, Dios les acoge, y mueren en paz. Pero el que quiere morir no en paz, sino en comunión con el demonio, con el mal, termina haciéndolo también. Pero ¿qué pasa con aquellos que no tienen el tiempo de reflexión? Estás por la calle, te con la teja encima y te han matado. Y no has tenido tiempo de reflexionar tu alma, tu cuerpo está muerto, pero tu alma no lo está, y no tiene el tiempo de
de reflexionar sobre si quiere abrazar a Dios o quiere abrazar el mal. Y esa persona se convierte, esas almas se convierten en almas errantes. Y os puedo decir que si leéis el libro, el Tratado de las Almas Errantes, está muy bien fundamentado. Y es ese devenir que tienen esas almas para buscar un lugar o el contrario. Y ahí es donde está Mark. Cuando Mark tiene el accidente, él vive en dos mundos. El mundo del mal, que Bernard le empuja, y el mal y el bien que supone Céline y el padre Lefebvre. Y él hace ese viaje de retrospección a través del Hotel de Dante, y atraído por el bien que representaba Céline, que no deja de ser la reencarnación del Arcángel San Miguel, pues llega a salvarse. Y Bernard muere. Cuenta al final. Sí. Entonces, al final, el padre Fortea lo que me dio es una consistencia teórica a lo que yo imaginaba que podría pasar. Pero resulta que él lo tiene fundamentado en un libro. Sí, sí, además todo el argumento. Mark no es más que un alma errante a partir de su accidente. Su cuerpo queda en coma, pero él es un alma errante, ¿no? Fue realmente muy aleccionador para mí, muy gratificante mi conversación con él. Si busquéis el padre Fortea en YouTube, veréis que ha sido entrevistado por la televisión española, la televisión vasca, hasta el Chester de Risto Mejide. Risto Mejide se reía un poquito de él. Jiji, jaja, el demonio, o sea que el demonio está por aquí y tal. Él mantiene una actitud totalmente calmada, de persona que conoce de lo que está hablando, y Risto Mejide termina por decir, hostias, esto va en serio, ¿no? Yo os recomiendo que lo veáis. Y los libros, pues los libros son apasionantes. El libro de las almas errantes, cuando él describe un exorcismo a una chica de 20 años, estudiante de la Universidad de Alcalá de Henares, que acude su familia al arzobispado para ser exorcitada y pone en marcha todo el proceso. Yo no sé si sabéis que hacer un exorcismo en España no es fácil. Una vez que una familia detecta que un familiar es susceptible de ser tratada con exorcismo, debe seguir un proceso pseudo-legal, que consiste en ir al arzobispado. El arzobispado le asigna un psiquiatra, normalmente ateo. El psiquiatra discierne que no hay ningún trastorno de carácter psiquiátrico en esa persona, y a partir de ahí se firma un consentimiento informado en el cual la persona, en presencia de un familiar, un notario, el exorcista y un psiquiatra, se somete a un exorcismo que no es más que rezar. No es. Todo lo que vemos en las películas, eso, ¿no? Esto del crucifijo, no tiene ningún sentido. Se trata de rezar al Arcángel San Miguel, y el demonio, el mal, no soporta que esa persona que está luchando internamente y que quiere salir y que quiere abrazar. Yo digo que crean esto, o sea, estoy diciendo lo que a mí me dice el padre Fortea y lo que yo intento reflejar. Esa persona que está luchando para que abandone el mal, bueno, pues al final, con la oración, termina por abandonar. Y esa chica hoy lleva una vida normal. Él me decía que la manera de discriminar psiquiátricamente que una persona está poseída por el mal es cuando empieza a hablar o a escribir en idiomas muertos. Esta chica empezó a pedir papeles en blanco, y empezó a escribir compulsivamente en latín, en un latín antiguo. Empezó al psiquiatra y dice, pues esta chica con 20 años le miraba a la madre y dice, ¿va a estudiar latín? Y dice, en absoluto, además es un latín antiguo. Entonces esta persona se reveló durante el proceso de exorcismo como una monja del siglo XVII que había ido errando de cuerpo en cuerpo, y llegaba a su fin, y ya la chica que había sido poseída por el mal pedía auxilio, ayudadme, y escribía en latín, ayudadme, quiero abandonar este cuerpo, y todo eso lo refleja él en el libro, y yo dices, o este tío es un charlatán de tres palas de narices. ¿Y qué sientes tú, no cuando lo has vivido en primera persona? Evidentemente lo has vivido en primera persona, pero cuando una persona en primera persona te cuenta las sensaciones, y además que te lo está contando de verdad, te lo está contando en serio, sí, porque él lo ha vivido? ¿Qué sientes tú? Escepticismo primero, y luego, como se suele decir, pues una cosa de fe. Yo sí creo en la existencia del mal, en la existencia del bien, en la existencia de Dios, y por lo tanto abrazo esa teoría, ¿no? Yo soy ingeniero, si todo se pudiese explicar por la ciencia,
hay muchas cosas que no se puede explicar por la ciencia, ¿no? Además todos sabemos de cosas raras, creamos o no creamos, que es cierto que cosas extrañas suceden y no sabemos el por qué suceden, que a lo mejor por 15 años sí lo entendemos, pero sí es cierto que pasan cosas raras que no entendemos el por En qué. España se hacen unos 60 exorcismos reglados cada año, de los cuales Fortea puede hacer unos 40. Siempre en presencia de un junior, El exorcista tiene que ser también una persona perteneciente a la parte más baja de la jerarquía eclesiástica, tiene que ser un párroco, no puede ser alguien de la jerarquía eclesiástica alta. Y bueno, pues cuando te lo cuentan, y te lo cuenta una persona que confías en él, que es un teólogo, que no es un charlatán y que no vive de eso, sino que una cosa me llamó la atención, a diferencia de Gabriele Amorth, es que sus libros están gratuitamente a disposición de cualquiera que los quiera en PDF en una cosa que se llama Biblioteca Fortiniana. Yo los compré, porque me parece que si el tío ha hecho un tiene que ganar un dinero que él luego dona a su congregación religiosa, pero el que quiera, pues puede bajárselos PDF gratuitamente, ¿no? Yo sí le creo, pero... Hombre, claro. yo me parece que lo comentábamos antes con Luis Manuel. Esto, como dicen en broma de los gallegos, ¿no? Que no creen en las megas, pero a ver las águilas, ¿no? Y yo durante unos cuantos años estuve yendo a una parroquia de Madrid que se llama la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, que está frente al parque de Berlín, me parece que se llama, ¿no? Tiene una forma de sombrero, bueno, más de tienda mexicana que de sombrero y tal, y ahí cantaba en un coro, y el cura que llevaba el coro, que dirigía el coro, Pancho, no puede tener un nombre más mexicano, porque sí, los Misioneros del Espíritu Santo, es una congregación mexicana, después de unos años y tal, se volvió para México. Y unos años después de que él ya estuviera en México instalado, pues yo viajé además con mis padres, yo tendría 20 y tantos años, y bueno, pues estuvimos en casa de los familiares de Pancho y tal, y cuando nos encontramos con él, después de haberle conocido, un tipo, en fin, racional, no sé cómo decirte, cartesiano, me lo encuentro y digo, ¿y ahora qué haces, Pancho? Y dice, exorcismos. ¿Cómo? ¿Qué me dices? Te lo juro, tío. Exorcismos. Dice, tú no te puedes imaginar. No sé qué procesos siguen o seguían, porque estamos hablando de hace muchos años, pero esto es como lo de las meigas. Es decir, yo no daba crédito, y si no fuera porque no era un cura por ahí tirado en cualquier pueblo de México, sino un amigo mío, que además con el que había estado durante años y tal, colaborando como parte de un coro, y viéndole allí y explicándonos qué es lo que hacía, y bueno, efectivamente, no se perdió en liturgias de estas, ni de crucifijos, ni nada, sino en esto, en rezar y demás. Yo alucinaba, ¿no? Es decir, yo creo que efectivamente, es decir, lo que dice, o lo que te ha contado directamente el padre Fortea y tal, pues es una realidad. Que sea más o menos excepcional, que no esté el país lleno de exorcistas, no quiere decir que esto no exista y que, bueno, pues evidentemente, ¿quién le pone explicación? Si el propio psiquiatra te dice que esto no tiene, digamos, ningún tipo de patología, pues está ahí, ¿no? Es decir, bueno, no sé si efectivamente, yo, vamos, soy un poco como Juan Carlos, es decir, yo soy de los que quiero creer, es decir, tengo mis dudas, muchas dudas, pero sí, quieres creer porque de alguna forma... Yo lo que sí he visto te toca. Es que la Iglesia le ha cortado un poco las alas. Yo me puse en contacto con él cuando acabo el libro, me hubiese gustado invitarle aquí, me hubiese gustado que se leyese el libro y confrontar un poco, porque le menciono muy respetuosamente, porque creo que es una persona que es la autoridad ahora mismo en la Iglesia a nivel internacional sobre este tema, pero él me llamó, me escribió un email diciendo, he recibido, como me dijo, no advertencias, sino recomendaciones por parte de mis jefes sobre tener un perfil más bajo en este tema, ¿no? El padre Fortea en determinado momento pues empieza a buscar en YouTube y ahora le entrevisto aquí, ahora le entrevisto allá, y la Iglesia lo que no quería es tener un nuevo Gabriele Amorth, un personaje mediático, porque la Iglesia se toma esto mucho en serio, y entonces no quiere tener a alguien en el foco de la televisión, porque la mayoría de nosotros creemos que, primero, o que no existen los exorcismos, o que son, cosas de curas y cosas de tal, ¿no? Entonces la Iglesia, yo creo que la pega un toque, y de hace un año y medio para acá, no he vuelto a ver una declaración, no he vuelto a ver una entrevista, no he vuelto a ver nada de Fortea. Está recluido en su Alcalá de Henares, con su labor. Con su labor,
y no sé nada más. Es más, le dije, me gustaría mencionarle en el libro, me gustaría que incluso lo prologase. Me dijo, el prólogo por supuesto que no, pues lo tengo prohibido. Y en cuanto a mencionarme, pues soy una persona que está en la literatura y por lo tanto, bueno, pues estoy en la literatura en cuanto estoy en los papeles y por lo tanto me pueden mencionar si lo que dices es cierto. Y yo pues le menciono como le menciono, ¿no? Luisma, me parece que ya estamos ya fuera de hora, que se pasa el tiempo rapidísimo, estás a gusto. Llevamos una hora. ¿Alguna pregunta del público? Una pregunta rápida antes de que dejemos tranquilo a Juan Carlos. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias, yo lo he pasado muy bien, muchísimas gracias por su asistencia y cuando lean el libro van a agradecerlo porque merece la pena y mucho, muchas gracias, de verdad, gracias. Gracias.